Juan, Sí. ¿tú te acuerdas de aquella canción que hiciste sobre Carrero Blanco? ¿Cuándo pasó? ¿Eso cuándo fue? Fue el 20 de diciembre de 1973, que en la calle de Claudio Coelho, esquina Maldonado, que ETA puso una bomba al paso del coche de Carrero y saltó por encima del edificio de los jesuitas y fue a caer al patio. Sí. Dentro de un corredor que había alrededor del patio. Allí cayó el coche y murió. Juan, sí. ¿Tú podrías contarnos esta canción que hiciste? ¿Te acuerdas de algo de Carrero? Carrero, Carrero, ¿qué haces allí en el alero? Carrero, Carrero, ¿quién te ha subido al alero? Un día por la mañana Carrero se fue a rezar y a la puerta de la iglesia el coche se fue a dejar y rezaba y rezaba y rezaba. Las hostias a carretas tragaba y rezaba y rezaba y rezó y de una hostia al alero subió. Carrero, Carrero, ¿qué haces ahí en el alero? Carrero, Carrero, ¿quién te ha subido al alero? Así fue. Así fue. Tú puedes decir, porque tú cuando empezó la guerra civil, ¿cuántos años tenías? Pues tenía 7 años. Entonces un chaval joven, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas algo de la guerra? Me acuerdo muy poco. Me acuerdo que por aquellos días hubo un bombardeo de Bilbao por parte de los franquistas, y entonces me acuerdo de haber estado allí escondido en el sótano de una tienda mientras caían las bombas. Sí. Y cosas así parecidas. ¿Y qué te acuerdas más? Bueno, me acuerdo también de había restricciones en la comida, porque Bilbao estaba cercado y todo el norte, desde Guipúzcoa hasta Asturias, estaba aislado del resto del terreno correspondiente a la República, y empezó a faltar comida. Sí. Entonces tú pasaste toda la guerra en el norte de España, ¿no? En Bilbao. En el norte de España, en Bilbao. Sí. ¿Y cómo era el ambiente en Bilbao durante toda esa época? Bueno, primeramente resulta que había un partido allí que era el Partido Nacionalista Vasco, que eran bastante moderados y bastante derechistas, como consecuencia de lo cual fue distinto que en el resto de España, porque eran los que tenían el gobierno vasco, y no era la tensión tan fuerte como en otras partes, pero sin embargo estuvieron defendiéndose del avance de las fuerzas franquistas. Sí. Durante 3 meses. ¿Y cuándo llegaron los franquistas ahí? Los franquistas empezaron la ofensiva en el 31 de marzo de 1937 y llegaron a Bilbao el 19 de junio de 1937. ¿Y cambió la situación mucho? Cambió la situación porque fuimos a parar al bando franquista, dominada
la región por el bando franquista. ¿Y en qué se notaba el cambio? Claro que el cambio se notaba completamente distinto. En plena guerra civil, de estar los unos o estar los otros. Una represión muy grande. Sí. Y fusilamientos había por allí de la gente que no era de los suyos. ¿Y tú viste algo de fusilamientos? O? No, era muy pequeño y además eso no se veía tan fácil. Eso se hacía en sitios aislados. ¿Y tú pasaste hambre en la guerra? No pasé hambre precisamente por el hecho de que mi padre tenía fábrica de jabón y entonces era necesario el jabón y entonces lo que pasaba que con las tiendas de ultramarinos o tiendas de alimentación lo que hacía es que él les daba el jabón, les vendía jabón a cambio de que le vendieran comida, porque el racionamiento era poco. Luego hubo momentos buenos en que no había racionamiento. Y tú puedes decir algo que, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? La guerra duró hasta el año 39, ¿no? Hasta el año 39, hasta el 1 de abril de 1939. ¿Podrías decir, porque así en general, cómo ha sido el ambiente en España durante toda la época del franquismo? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo he vivido en buena situación porque mi familia pues estaba en buena situación, pero sin embargo he visto que había una opresión muy grande. Estábamos todos bajo una dictadura bastante mala y sobre todo en los primeros años. Luego ya fue cambiando la cosa poco lentamente, pero nunca dejó de haber dictadura y opresión. ¿A ti qué te molestó más del franquismo? ¿Qué? ¿Qué te molestó más? ¿Qué más te irritaba toda esta época? No me molestaba era la falta de libertades y la opresión que hacían sobre la gente para que tuviera que vivir bajo el yugo de Franco y encima mal pagados los trabajos y la gente viviendo mal. Luego ya fue mejorando lentamente porque las cosas fueron cambiando al cabo de tantos años. ¿Tú qué trabajo tenías durante esta época? Durante esta época estuve trabajando en Alto Sono de Vizcaya y en el Ministerio de Agricultura. Sí. Primero trabajaste en Barcelona, ¿no? O digo en Bilbao, ¿no? En Bilbao. Sí. Y en la fábrica de mi padre también. Y en una fábrica de pinturas del que formaba yo parte de sociedad. ¿Y qué clase de trabajo era? Fabricación de pintura. ¿Tú qué hacías? Pues yo era el que llevaba la fabricación. ¿Y cuándo entraste en Icona, en Madrid? Entré en el Ministerio de Agricultura. Entré el 1 de febrero de 1967. ¿Y qué hacías ahí? Ahí lo que hacía era, se salía al campo, se tomaban muestras de agua y se analizaban. Y luego también se hacía el encontrar la dosis mínima mortal para ver los distintos peces cuando morían.
cuando morían en esa dosis para para estudiar la contaminación de los ríos y de los lagos. ¿Y servía para algo Sí, servía para estudiar y para cuando el agua llevaba una cantidad superior a la dosis mínima mortal, entonces se hacía expediente a las fábricas que lo contaminaban o a lo que fuera. ¿Y tomaban medidas el gobierno? Eso ya, no sé, yo pasaba el informe, luego no sé lo que harían, porque indudablemente en la época de Franco había muchos favores que se hacían a los propietarios y a los capitalistas. Entonces se les ponían o multas pequeñas o se les quitaban las multas según los conocimientos que tuvieran dentro del gobierno. ¿Cómo ves tú la situación actual en España? La situación actual en España veo que es un poco la vuelta hacia el franquismo, porque hay un dominio muy grande de la derecha, lo cual se ha hecho prepotente y está en plan dominante. ¿No te gusta mucho? No me gusta mucho. ¿Y la época del más bien socialismo en España que hemos vivido? El socialismo estaba algo mejor, aunque al fin de cuentas estaba muy influido por el capitalismo y no actuó de acuerdo con sus ideas, sino que también fue muy capitalista. También, ¿no? Muy de acuerdo con la empresa. ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Qué clase de gobierno? Un gobierno de izquierdas. ¿Y qué deberían hacer? Tenían que hacer un cambio total de la sociedad. ¿De qué manera? Pues ya no está la situación como para poder haber un comunismo, porque no es momento de ello, pero sí para poner un gobierno de izquierdas que atacara más al capitalismo y defendiera más al obrero. Y ¿Has dicho qué? impidiera la explotación Sí. del obrero.